Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y te continuaré acompañando en el fascinante viaje de los libros. En esta oportunidad iniciaremos con un nuevo tema: análisis estilístico de textos narrativos. El objetivo de esta propuesta es la siguiente: determinar un proceso de análisis estilístico basado en la identificación de figuras literarias en textos narrativos para la comprensión global de obras complejas. Es decir, nosotros queremos un poco salir de esta idea, tal vez antigua, tal vez tradicional, pero no por ello menos importante, donde trabajamos figuras literarias enfocándonos específicamente en textos líricos o textos poéticos y queremos extender esta análisis o esta búsqueda también en textos narrativos, en cuentos, en novelas, en relatos. ¿Por qué hacerlo? Roberto Bolaño, en una entrevista dada, dijo: yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa. Hay páginas del Ulises de Joyce o de Proust o de Faulkner que han tensado el arco como no lo ha hecho la poesía, donde realmente te das cuenta que el escritor se ha metido por una senda en donde nadie antes se había metido. Lo que desde mi perspectiva, Bolaño trata de decirnos en esta afirmación es que la narrativa se ha complejizado de tal manera a partir de las vanguardias históricas, ante todo en la propuesta narrativa del siglo XX, que existe una necesidad de repensar la idea de género e incluso de cuestionar los límites de la idea del género. Hoy por hoy, diferenciar la poesía de la narrativa, de la propia ensayística, de las llamadas escrituras autobiográficas o del yo, es cada vez una tarea más difícil. Por ende, sería interesante el plantearnos la necesidad de trabajar con textos de este tipo dentro del aula, donde la hibridación, donde el mestizaje de géneros tal vez, donde las contaminaciones están fluctuando. En este sentido, la propuesta que vamos a trabajar en este curso es la siguiente. Empezaremos definiendo al estilo como el estudio del lenguaje literario. Es importante reconocer que la materia prima con la que trabaja el escritor es el lenguaje. Es en la modulación de ese lenguaje donde se encuentra la marca, la singularidad o el gesto que permitirá diferenciar un tipo de texto con respecto a otro. Esto permitirá entender un sistema lingüístico particular desde una visión poética y por ende también en un horizonte estético. Lo más importante en esta idea del estilo es comprender que lo que está en juego es una intención estética del texto, es decir, una intención que a través de la reflexión sobre cierto uso determinado del lenguaje permita al lector disfrutar, asombrarse, inquietarse, perturbarse por esa manera tal vez un poco diferente a cómo se está utilizando el lenguaje dentro de los registros escritos. Para entender nuestra aproximación al estilo, es necesario decir que lo trabajaremos desde una triple perspectiva. Primero, unido siempre al comentario del texto, es decir, se procurará en este curso que se identifiquen citas, fragmentos,
partes de texto que llamen la atención del lector. Y a partir de eso, preguntarnos sobre las emociones que nos están despertando y luego tratar de justificar esa emoción con el elemento del texto en juego, para lo cual existen varios acercamientos que podríamos utilizar o que nosotros aquí los hemos planteado con el curso anterior que tenía que ver con el análisis narratológico, pero también no queda exento otro tipo de aproximaciones, como una aproximación hermenéutica o una aproximación un poco más semiótica. Todo va a depender, en este caso, de la necesidad del docente, pero también de la necesidad o de las condiciones de los estudiantes. El análisis estructural, por eso, va a ser otro segundo elemento a tomar en cuenta para luego reflexionar en torno a la técnica de escritura. Entonces, vamos a plantear un modelo analítico que permitirá diferenciar dos aspectos. Primero, los grandes recursos en juego dentro del texto narrativo, que nosotros vamos a identificar la descripción, la elipsis, el diálogo, la imagen, y por último, las figuras literarias, entre las que nosotros hemos seleccionado las siguientes: el símil, la metáfora, la sinestesia, la hipérbole, la repetición, el hiperbatón, la antítesis y la paradoja. Por tanto, el estudio del estilo es un proceso analítico, de identificación, de lectura, de justificación y argumentación a partir de de lo que yo como lector considero necesario rescatar, sin perder de mira, obviamente, esta característica peculiar, cómo el escritor está manejando el idioma. Vale decir, por otra parte, que con respecto al comentario del texto, está en juego también la ideología del lector, porque somos nosotros quienes, desde nuestra experiencia particular, desde nuestra visión del mundo, los que actualizamos el significado o el sentido posible del texto. Por ello, te invitamos a continuar en los siguientes videos, donde iremos analizando uno a uno los elementos planteados en esta introducción. Así que, por favor, suscríbete al canal Gigante Enterrado, Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.